o el tronco celíaco. También hay una variación importante en el tronco celíaco. Vamos por aquí el tronco. Entonces aquí el diafragma. Esta es la aorta abdominal. Entonces del tronco brachiocefal, del tronco celíaco, eran tres importantes. Entonces estaba la arteria hepática, la arteria gástrica izquierda y la arteria esplénica. Esas son las ramas del tronco celíaco en el perro, así los conocimos. En el bovino van a cambiar algunas, ¿sí? Bueno, la hepática seguirá yendo al hígado, no hay problema. Aquí viene una variación. Entonces la gástrica izquierda son las que nos va a emitir las arterias luminales. La arteria luminal. La arteria luminal derecha, esta es de izquierda. Entonces aquí sería la arteria luminal derecha. Esa va a ser la variación que vamos a observar aquí. De la arteria gástrica izquierda. Entonces esas son las que nos van a emitir las arterias luminales. Veamos si podemos mirar que aquí están las arterias luminales. Este es la cara parietal, este es el lado izquierdo de la panza, entonces aquí va a estar la arteria luminal izquierda. Por este surco longitudinal izquierdo que llaman, entonces va a transitar la arteria luminal izquierda. Si volteamos por acá, por el otro lado, por la cara visceral, entonces aquí tendremos los orígenes de las ramas o de las arterias que van a irrigar los proventrículos y el estómago verdadero o ahumazo del bovino. Entonces estas son las que salen de ahí del tronco celíaco. Luminal izquierda, luminal derecha, rúmeno reticular, también hay otra arteria, la que viene acá hacia el retículo. Esas serían como las variaciones. Ojalá tengamos la oportunidad de poder diseccionar esto. Esto es lo que interesa. Bueno. ¿Qué otra cosa más de las terminales? De las terminales de la aorta abdominal. ¿Alguna variación? Yo creo que tal vez de las ramas, recordemos cómo eran las ramas terminales de la aorta abdominal. Entonces eran aquí la aorta abdominal. Aorta abdominal. Entonces las ramas terminales. Arteria ilíaca externa. Arteria ilíaca interna. Esas son las terminales de la aorta abdominal. Entonces la diferencia aquí es la longitud de la arteria ilíaca interna, es mucho más larga. Es todo el recorrido. Y allá en la parte final es donde se divide la arteria ilíaca interna en pudenda interna y glútea caudal. Eso es como las diferencias. Después ya sea por la longitud de la cavidad pélvica que tiene el bovino. Todo eso. Pues mira dónde viene la división. Ya casi en la parte final. La que se mete aquí por los músculos glúteos y por la escotadura isquiática mayor, entonces esa es la arteria glútea caudal. Luego se continúa como pudenda interna, mete e inclusive envía ramas aquí a la glándula mamaria y a los órganos genitales, si es el caso de la hembra, o a los órganos genitales del macho. Entonces vaginal en la hembra, prostática en el macho. Esa es como la diferencia que hay entre las ramas terminales de la aorta abdominal. Eso sí tenemos que recordarlo. Tenemos que acordarnos de esa parte, ¿sí? Por lo menos en este semestre. Ya después ya no sé cómo voy a hacer. Pero por lo menos ahora sí nos toca recordar eso. Bueno, si sale algo otra diferencia importante, entonces también la podemos revisar. Bien, entonces veamos
el aparato digestivo. ¿Cómo es el sistema digestivo en los bovinos? Aquí es donde existen las enormes diferencias, ¿sí? El aparato digestivo del perro que habíamos revisado con el del bovino. Después miraremos qué pasa con el del equino y con el del porcino. Bueno, entonces veamos, comienza en la boca, ¿sí? El sistema digestivo comienza en la boca. En los dientes, ya revisamos, ¿sí? Su fórmula detalle ya lo revisamos cuando hicimos la osteología del cráneo del bovino. La lengua, ¿cómo es la lengua? En el bovino la lengua es larga. ¿Sí? La lengua es larga en el bovino. En el dorso de la lengua, en esta parte, esta es la raíz de la lengua, recordemos que tiene una raíz, un cuerpo y un vértice. Aquí en el dorso, a nivel de, ¿qué podemos decir? De la parte ya terminal de la boca, hay esto que es una prominencia, que se llama el torus lingual, se llama eso. Torus lingual. Es una elevación, ¿sí? Es una elevación o prominencia que está en el dorso y más próximo a la raíz de la lengua. Entonces mire que no es como en el perro que era casi plana, ¿sí? La lengua. Entonces aquí no. Formamos esta prominencia, este abultamiento y luego aquí hay una depresión. En esa depresión también es frecuente encontrar cuerpos extraños. Pedazos de alambre, grampas, clavos en esta parte. Entonces sí es bueno revisar esto, porque a veces los animalitos tienen dificultad en masticar, no tragan bien los alimentos, a veces vomitan, entonces hay que revisar. Siempre nos toca revisar en el bovino la lengua. Y en el perro no es muy frecuente que nosotros le saquemos la lengua, no se va a dejar. No es fácil, ¿no? No es cómodo. ¿Quién le va a gustar que le saquen la lengua? Pero acá en el bovino sí tenemos que hacer ese ejercicio por eso. Entonces, igual el dorso de la lengua, su mucosa tiene las papilas unas gustativas, otras que no son gustativas, filiformes, fungiformes, foliadas, y además hay unas que no las tenía el perro, que son las papilas cónicas. Hay un número bastante alto de papilas cónicas, como las que vimos aproximadamente en el pasado, aquí de esta forma. Entonces, van a estar, estas papilas cónicas no solamente van a estar en la lengua, sino van a estar también en los carrillos. Aquí, en esta parte, en las paredes de la calle bucal, que son los carrillos. Ahí también vamos a encontrar ese tipo de papilas cónicas, que son papilas de tipo mecánico para tratar de empujar el alimento hacia faringe. Entonces, hasta aquí cabe bucal y aquí ya viene la faringe. Este espacio. Bien. ¿Qué más? De la lengua ya sabemos, es un órgano muscular que en el bovino también es muy, muy apreciado para su consumo. Este músculo, son músculos intrínsecos, los que están aquí en la lengua, que son también fáciles de hacer algún tipo de preparación. Entonces la costumbre del bovino de arrancar los pastos es con la lengua, no tenemos aquí incisivos superiores. Entonces ellos trabajan cortando el pasto es con la lengua. Hay que darle una especial importancia a este órgano, a la lengua, para mantenerlo bien. Como no tiene los incisivos, entonces no puede cortarlo los forajes, sobre todo esos forajes pequeños que son bajos, entonces tiene que recurrir a la lengua. Bueno, ¿qué más en la cavidad? Las glándulas salivales. ¿Qué vamos a encontrar? Una que es bastante desarrollada en el bovino es la glándula salival parótida, que está digamos cruzada lateralmente por este músculo que es el músculo occipito mandibular. Pues miren de enorme que es esa glándula salival junto con la mandibular y la sublingual. En el día más o menos deben producir unos 20 litros de saliva, ¿sí? Y eso sí no es más, pero como mínimo 20 litros para poder tratar de lubricar el alimento que lo consume. Entonces eso es una cantidad bastante alta. Entonces
Los autores dicen de 20 a 40 litros, más o menos diarios de saliva que tienen que producir una vaca de unos 500 kilos. Entonces estas glándulas van a trabajar bastante. La parótida, por acá estará la sublingual, y también en esta partecita de aquí, de la división o de las dos afluentes de la yugular externa, va a estar la glándula salival maxilar. Entonces estas tres glándulas son las encargadas de la secreción de saliva. Maxilar. Bueno, paperas no es frecuente como hay en el perro, en los bovinos no es frecuente las paperas, pero tenemos que darle importancia a esta parte también. Una inflamación aquí en esta parte, entonces ya podemos sospechar de que puede haber algún problema en las glándulas salivales. Su conducto discurre por la parte ventral, ¿sí? Entonces ya no es como en el perro, el conducto de la glándula parótida que pasaba por el músculo macetero. Aquí en el bovino el conducto parótido viene por la parte ventral de la mandíbula y perfora el carrillo y desemboca a nivel del primer molar. Ahí va a estar el conducto de la glándula parótida. Los conductos de las glándulas sublingual y maxilar desembocan aquí. Si levantamos la lengua hay una estructura que se llama carúncula sublingual, digamos la carúncula sublingual. Entonces es un orificio maxilar igual, carúncula sublingual. Entonces, ahí debajo del vértice de la lengua, cuando no está en protrusión, cuando está por fuera, entonces podemos levantar esta y se ve con facilidad la carúncula, que es la desembocadura de los conductos de las glándulas salivales, mandibular o maxilar, y la sublingual. Entonces el bovino, no con frecuencia, pero sí también el bovino puede ayudarse en la respiración con su lengua hacia afuera. Eso lo vemos con frecuencia en las corridas de toros, cuando el torito está en ese tipo de faenas. Entonces no es raro encontrar que la lengua haya protrusión, se sobresale de la boca, ¿sí? Para ayudarse en la respiración y en la regulación de la temperatura. Bueno. Entonces estamos en la boca, que más nos falta, los carrillos ya. Entonces luego tenemos la faringe y luego viene el esófago. El esófago es dorsal, en su inicio siempre es dorsal a la laringe y a la tráquea. Entonces no lo vamos a estar buscando por esta parte, cuidado, voy a estar buscando el esófago acá abajo, está siempre en la parte dorsal de la tráquea. Bueno, entonces ya habíamos hablado del esófago, que es fácilmente dilatable, y llegamos a los proventrículos. Entonces aquí es donde también existe la gran diferencia. Algunos autores dicen que hay animales monogástricos y otros poligástricos. Yo creo que esto ya lo habíamos hablado en el semestre pasado, que no hay animales que tengan 3 estómagos, ni 4 ni 5. Entonces todos los animales que vamos a revisar solo tienen un estómago. A no ser de que algún reptil, algún pez puede ser que tenga 2, 3 más 4 estómagos, pero los animales de nuestro interés tienen solamente un estómago. Entonces, ¿cómo es el bovino? El bovino tiene, pongámoslo aquí, para no perder como de vista. Entonces el bovino tiene 3 proventrículos y un estómago verdadero. Los 3 proventrículos, ¿cómo es el orden? Panza o rumen. Luego viene el bonete o retículo.
Algo más. Más términos hay, ¿no? Tiene también otros sinónimos. A este también se le puede llamar panza, lumen o herbario. A este también lo podemos llamar estómago verdadero o cuajar. Pero los nombres técnicos son los que están aquí, en estos. Esos son los términos con los que frecuentemente vamos a conocer estos proventrículos. Entonces los proventrículos aquí mismo. Esos tres son los proventrículos. Bien, entonces hablemos un poquito de la rumia. ¿Qué es la rumia? ¿Cómo entender? Por eso viene de ahí el nombre de rumiantes. Entonces la rumia es un proceso fisiológico. Si es fisiológico es un proceso normal, no es un proceso patológico. El animal ingiere los alimentos sin masticación. Él es más el afán de meter esa cantidad de alimentos, no preocupados de la masticación como es en el humano. En el perro ocurre algo parecido, porque él también no tiene la precaución de mascar ciertos alimentos, sino de engullir, ¿sí? De tragárselos enteros, por su sistema digestivo que también tiene sus diferencias. Entonces ese es la rumia, es un proceso que vuelve los alimentos que contienen la panza, los vuelve los alimentos por esófago hasta la boca, ¿sí? Entonces el alimento, entre más tosco el alimento, entonces eso estimula la rumia. Entre menos tosco, menos rumia. Y el animal solamente se alimenta de concentrados, entonces ¿para qué va a rumiar? ¿Sí? ¿Qué va a volver otra vez a la boca? Nada, porque ya no necesita masticación. Entonces posiblemente ese animal que es alimentado a base de concentrados, posiblemente va a tener una mayor producción de leche, porque no va a estar en ese trabajo de rumiar, de volver los alimentos otra vez a la boca. Bueno, entonces esa es una particularidad. La rumia, más o menos en un minuto puede haber de 2 a 3 rumias, o sea, movimientos ruminales. En un minuto. Pero no todas las 24 horas va a estar rumiando, ¿sí? El animal. Entonces, mientras está consumiendo alimento, el animal no está rumiando, ¿sí? Cuando deja de consumir alimento, entonces el animal, en condiciones fisiológicas normales, rumia. En la noche el animal, si no está consumiendo alimento, está rumiando, ¿sí? Eso es lo importante que tiene este proceso. Él tiene un almacenamiento aquí de alimento. Bueno, ¿qué más de la rumia? Entonces esos procesos requieren de energía, ¿sí? La rumia es un proceso activo, que requiere de mucha energía, porque tiene que movilizar esto, ¿sí? Tiene que movilizar por dentro de la panza, hay unos pilares, ¿sí? Entonces el alimento que está aquí en este saco dorsal tiene que subir al saco ventral y de ahí empujarlo y salir por el esófago nuevamente. Eso de todas formas requiere de energía. Bien. Entonces no todos los animales rumian. Un animal enfermo no va a rumiar. Un animal con dolor, puede ser de la panza, puede ser un dolor de hígado o intestinal, no va a rumiar. Entonces el animal que deja de rumiar ya es un problema. Porque si deja de rumiar, entonces se atrancan esos procesos fisiológicos y empieza esto a llenarse de gas. Entonces se llena de gas y empieza a haber problemas aquí porque ya la cantidad de gas que hay en esta no la puede expulsar. Entonces, ¿cómo expulsa los gases el bovino? A través de los eructos. El bovino está permanentemente eructando, sobre todo en la rumia. Cuando está rumiando el bovino, saca el eructo, ¿sí? Saca los gases de la panza. La mayor parte de gases salen por la boca, pero también otra cantidad pequeña de gases puede salir por el recto. ¿Sí? Entonces el eructo en algunas personas también lo hace, ¿sí? Unos lo silencian el eructo, ¿sí? Pero en cambio otros no tienen esa precaución y se va el eructo. Sobre todo en ese tipo de bebidas gaseosas, ¿sí? Bueno, pero acá una vaquita que eructe, eso es bueno, ¿sí? Una vaquita que dejó de eructar ya es preocupante. ¿Qué pasó? ¿Por qué no eructa? Entonces posiblemente ya está acumulándose de gases.
Bueno, entonces, eso tenemos de los proventrículos. Pongámosle aquí proventrículos para que no se vayan a olvidar. Proventrículos. Las capacidades cambian. ¿Sí? Cambian de estos compartimentos. El 80% de contenido va a estar en la panza. Luego a este le podemos colocar un 10, un 5, un 5%. Esa sería la cantidad de alimento que va a contener cada uno de estos compartimentos o proventrículos. Bueno. Entonces hablemos algo de la panza. Entonces la panza está situada en su mayor parte a la izquierda del plano negro. En un animal adulto la panza volumen tiene una capacidad de aproximadamente de 80 a 100 litros. Que es bastante grande la capacidad que tiene la panza. 80 a 100 litros. ¿Qué tiene la panza? Veamos las caras de la panza. ¿Sí? Entonces tiene dos caras. Tiene una cara parietal. La cara parietal está en contacto principalmente con la pared izquierda del abdomen. Con la pared izquierda del abdomen. Y también está en contacto con el vaso y con el diafragma. Esas serían entonces las relaciones íntimas que tiene la cara parietal o izquierda de la panza. Bueno, ¿qué más tiene? Tiene también dos bordes. Un borde dorsal y un borde ventral. El borde dorsal está en contacto con el diafragma y la pared dorsal del abdomen. Ahí va a estar el borde dorsal. El borde ventral tiene contacto con el piso de la cavidad abdominal, sobre todo con los músculos abdominales. Entonces el recto abdominal, el oblicuo abdominal interno, el oblicuo abdominal externo no tanto, más el interno y el recto del abdomen y el transverso. Esos serán los límites que tiene o que están en contacto el borde ventral de la panza. Bueno. Tiene también una cara derecha. Entonces esta es la cara derecha de la panza. Entonces todo lo que miramos ahí, esto es panza. Pero si ya vamos a la cara derecha, entonces aquí ya vemos el librillo, ya vemos el cuajar, que está aquí en esta parte. Entonces ya están en contacto todo. Entonces las relaciones, serán las relaciones de la cara derecha, de la panza será el cuajar, será el librillo, será el hígado, ¿sí? Y la masa intestinal. Entonces esas serán las relaciones de la cara derecha de la panza. Cara derecha o superficie derecha. Listo, ¿qué más? Tiene una cara craneal o un borde craneal. Sí, tiene borde dorsal, borde ventral, pero tiene también un borde craneal. El borde craneal de la panza está en contacto con el retículo. El retículo es este cristal. Y el borde caudal de la panza está en contacto con asas intestinales. Pues vamos a colocarlo aquí nuevamente. Entonces esos serán sus límites. Esto es en cuanto a las caras y las superficies que tiene la panza. ¿Qué más tiene la panza? Tiene un saco dorsal, un saco ventral. Miremos eso como es. Saco ventral de la panza, todo esto. Saco dorsal de la panza. Esos son los sacos. Tiene también dos sacos ciegos. Un saco ciego dorsal y un saco ciego ventral. Eso es lo que externamente vamos a mirar en la panza.
¿Qué más tiene? Surcos. Tiene un surco longitudinal izquierdo y tiene también un surco longitudinal derecho. ¿Qué más tiene? Otros surcos. Tiene un surco coronario ventral y un surco coronario dorsal. Entonces el surco coronario, los surcos coronarios separan los sacos ciegos del saco. En este caso el saco ciego ventral separa del saco ventral de la panza. Vamos al lado derecho igual. Acá están los sacos ciegos, acá está el saco ventral y acá está el saco dorsal. Entonces, ¿cómo estarán dispuestos los alimentos en la panza? Bueno, entonces aquí va a haber unos pilares que vamos a ver cómo está aquí. Los pilares. Y aquí este orificio comunica el saco dorsal con el saco ventral. Bueno, entonces acá, aquí en esta parte, aquí lo que vamos a tener, agua. Vamos con esta otra, de aquí, vamos a ver aquí. Aquí van a estar los alimentos. Los más triturados van a estar en este borde, o en esta área, aquí. Ya los que están finamente triturados. Los más toscos van a estar en este sector. Y el resto, gas. Esa va a ser la disposición de los alimentos. Los surcos de ahí, como era que llamaban, los de aquí Surcos coronarios. dorsal. Surcos coronarios dorsal y ventral. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar. ¿Sí? Si nosotros tuviéramos la oportunidad de abrir. Esto que vemos aquí no es fácil verlo en el bovino cuando hagamos la disección. No lo vamos a encontrar así con esta disposición. Entonces es bueno mirar, tener una visión de cómo va a estar en el animal vivo, mediante esto. Bueno, sigamos hablando de la panza entonces. Veamos, ya hemos visto la superficie externa, veamos qué hay en la superficie interna de la panza. Bueno, veamos este que no hemos revisado más. La superficie izquierda. Entonces esta sería la superficie izquierda de la panza. Aquí el retículo o bonete. Este es un proventrículo. Este de aquí es diferente. No es parte de la panza. ¿Sí? Esto es diferente. Entonces la panza es esto, miren, sin esto de aquí. Entonces todo esto es panza. En la superficie externa teníamos los surcos. ¿Sí? En la superficie interna tenemos los pilares, que coinciden. Los pilares, que son de la superficie interna, coinciden con los surcos. Entonces estos son los pilares. Este será, dependiendo del orden, este será un pilar craneal, este será un pilar caudal y estos serán los pilares también, los pilares coronarios. Surcos coronarios, pilares coronarios. Bueno. Entonces, esto es lo que teníamos dibujado aquí y cómo es que van a encontrarse los alimentos. Aquí, que esto es lo dorsal, aproximadamente en toda esta parte, dependiendo del tipo de alimento que tenga el bovino, vamos a encontrar gas. Y acá en la parte ventral, este es el saco ventral, lo que vamos a tener aquí es el agua. Entonces, para la rumia se requiere de que todo esto se mueva, ¿sí? Si no, no podemos sacar el alimento. Todo esto tiene que contraerse. Hay movimientos ruminales, ¿sí? Como los que hace el estómago del perro, que son movimientos circulares. Entonces aquí tiene que contraerse esto y tratar de que el alimento, lo que estalla para volverse, esté siempre en la superficie dorsal. La entrada viene por aquí. La entrada vamos a buscarla. El esófago creo que está por el otro lado. Entonces aquí desemboca el esófago. ¿Sí? Entonces este es el cardios, este esfínter. Veamos del otro lado.
otra vez la panza. Entonces esta comunicación de los sacos, mire, es amplia, ¿sí? Sería esto. Entonces aquí viene la comunicación de los dos sacos. Estos dos sacos ciegos también tienen comunicación. Todo tiene comunicación. Y la otra comunicación es esta. Entonces este será el orificio lúmeno reticular. Este orificio que está aquí, si le colocamos el otro lado. ¿Y estamos entendiendo cómo está ahí? Entonces el alimento, ¿qué pasa? El alimento llega aquí, no llega directamente a la panza. ¿Sí? Si vemos el esófago, lo que desembocaría aquí en este que se llama el antro pilórico. Entonces desemboca ahí el alimento, pero enseguida pasa acá, a los sacos dorsal y a los sacos ventral de la panza. ¿Esto de aquí está cerrado? Esto existe en el ternero, ¿sí? Sobre todo en los animales jóvenes. Esto que es la gotera esofágica. En el adulto esto ya se cierra. ¿Sí? Es como un canal en el adulto. ¿Cómo se llama? Entonces se llama gotera esofágica. Bueno, ¿qué más hay que podemos entender? ¿Qué tiene esto entonces? Todos conocemos, todos creo que hemos consumido esto, ¿sí? El callo, todos hemos consumido. Entonces ya sabemos cómo es la consistencia, cómo es la estructura de eso. Es una toalla, te haga de cuenta, una toalla y esa misma forma o estructura de la toalla está aquí. Entonces todo esto lo que tiene son papilas. ¿Sí? Aquí hay papilas. Las papilas se concentran en mayor número aquí, en los sacos ciegos. En el saco ciego ventral, el saco ciego dorsal. Y estos son los pilares coronarios. Pilares coronarios. ¿Estos son craneales? ¿Estos son craneales? Entonces. Y este es el pilar craneal, y acá es el pilar caudal. También todo esto de aquí comestible. ¿Sí? Todo, yo creo que todos los proventrículos y el cuajar son comestibles. Cuajar no sé si. Bien, ¿qué más podemos decir? Luego el alimento pasa al retículo o bonete, o sea, esta parte. Sigamos con esto. Veamos esto. Entonces ya revisamos lo que es la panza. Entonces, luego aquí viene este, y aquí todavía está, miren, la desembocadura del esófago. Entonces viene el bonete o retículo. Retículo es el nombre como más actualizado. Entonces el retículo está en contacto, también está en contacto con el vaso, su cara parietal. Y la cara visceral del retículo ya está en contacto también con este que es el librillo, o más. Todo esto. Bueno, ¿qué más nos podemos? Vamos a ver cómo es la estructura. Entonces ya cambia, miren, ya va cambiando la estructura. Entonces aquí vienen los pliegues de la mucosa, vienen en forma de cuadrados, ¿sí? Falangiavejas que llaman comúnmente. Todo eso es muy característico solamente en esta partecita que es el bolete. Entonces el alimento llega, pasa acá a la panza, luego de la panza ya el alimento que está finamente ya triturado, llega aquí, llega al bonete. Desde el bonete, aquí hay otra comunicación que ya es la comunicación del bonete con el librillo, entonces es la comunicación retículo o masal, este orificio. Ya vamos a verlo aquí, cómo se conecta el librillo. Entonces eso es lo característico. Esto en el ternero está bien desarrollado, ¿sí? En el lactante sobre todo. Entonces esto, el alimento no tiene para qué llegar a la leche, ¿no? Que es la base de la alimentación de un ternerito hasta los 3-4 meses. Entonces esa leche no tiene para qué llegar acá porque nos puede producir problemas digestivos. Entonces la leche inmediatamente el animal succiona, porque no es lo mismo que el animal tome en balde que succione. Es mejor que succione para que por presión este orificio o este surco, perdón, se cierre completamente, se forma un canal. Y la leche pasa directamente donde tiene que ir, que es acá, al estómago verdadero. Entonces ahí sí llega la leche y hace su proceso metabólico, con el ácido clorhídrico y con las enzimas, todas esas cosas. Entonces aquí es el segundo compartimento. Este es el segundo compartimento que se llama el retículo. Esto es bueno trabajarlo en bovinos adultos cuando damos algún tipo de antiparasitario, porque el antiparasitario cuando lo suministramos se nos puede quedar aquí, ¿sí?
Y aquí generalmente no hay los parásitos. ¿Sí? Este no es un medio como para que habiten ahí los parásitos. El medio para los parásitos es generalmente en el estómago, o sea, en el abomazo. Ahí van a estar los parásitos. Entonces podemos provocar el cierre de esto mediante la administración de sulfato de cobre. Antes de desparasitar, damos unos 50 mililitros de sulfato de cobre diluido y esto se cierra completamente. Entonces, el antiparasitario pasa todas estas comunicaciones, estos orificios y llega directamente al cuadrado. Bien, entonces ese es el retículo. Bueno, sigamos. El retículo entonces viene el omaso. Vamos a ver el omaso como es. ¿Omaso o librito? ¿Cómo hace la comunicación entre el retículo y el omaso? El retículo omasal. ¿Sí? ¿Qué es esta? Ahí es donde va a estar. Esta es la ubicación. Así va a estar. Entonces ya es la comunicación. Parece un pato, ¿no? Este ya es el orificio. ¿Cómo es que se llama este de acá? Orificio, Un pato. retículo o Se masal. llama omaso y abomaso. Que es el que está aquí, ocupado por esta Es manguerita. omaso y abomaso. Esta manguerita no existe en la realidad. Lo que hay es la comunicación. Esto es como para sujetar aquí en segundo lugar. Bueno, entonces el omaso, ¿qué tiene de característico? Mire. Entonces el omaso está formado por una cantidad más o menos de 100 láminas, ¿sí? O hojas, de ahí el nombre del librillo, aproximadamente unas 100 hojas, dispuestas en esta forma. ¿Sí? Esto es como una lija, si usted desliza su dedo aquí va a ser una lija, porque el alimento aquí lo que va a hacer es esto. ¿Sí? Entonces, para tratar de exprimirlo, de exprimir y sacándole todo el contenido de la... Aquí no va a haber procesos de absorción ni nada de eso, ¿sí? Porque estamos en proventrículos. Entonces, eso es lo que va a ser el alimento. Y enfermedades aquí también frecuentes, sobre todo en clima caliente. En clima caliente, anaplasmosis, babesiosis, entonces seca esto. Secadera o chupadera que llaman comúnmente esas enfermedades, entonces es eso. Se seca el librillo, ¿sí? No tiene humedad. Entonces, de tanto hacer este tipo de roce, entonces esta mucosa se pela. ¿Sí? Se pela la mucosa y así que va a trabajar eso. Pero si tiene arreglo, si no. ¿Mm? Si tiene arreglo, esa enfermedad. Claro, aceitico mineral y controlar la enfermedad. Si es anaplasmosis o babesiosis, tenemos que colocar el producto para controlar eso. Y aquí ya tenemos el otro orificio, mire este que está de color más claro. Es el orificio omaso abomasal. Y llegamos ya al abomaso. El abomaso ya es el estómago verdadero. Entonces ya tiene su curvatura menor, tiene su curvatura mayor. Y la parte interna, ¿sí? También tiene una serie de láminas. Ya no tan numerosas las láminas como en el omaso, pero tienen también láminas. Estas ya son en menor número, más o menos entre 14 a 20 láminas que tiene esto, ¿sí? Entonces esta ya es mucosa glandular, lo que tenemos aquí, glandular. Acá lo que teníamos era, aquí y en todos los otros compartimentos era una mucosa papilar, ¿sí? Aquí ya hay mucosa glandular. ¿Qué más? Entonces si usted quiere hacer un quesillo, entonces coge un pedazo de eso, lo coloca en la leche y tiene que cortarlo, ¿sí? Porque esa es su función. Por eso de ahí el nombre de cuajar. Las pastillitas se llaman pastillas de cuajar, así se llaman. Pero es hecha de esto. Anteriormente, como no había pastillas, entonces las personas ya de algunos años, entonces cortaban un pedazo y lo colocaban en un recipiente con leche, esperaban 24 horas y ya estaba ya la leche ya coagulada completamente. Aquí sí ya vamos a poder encontrar los parásitos, ¿sí? En esta parte. Bien.
Luego viene el intestino delgado. El intestino delgado, en el bovino, bien largo. 40 metros aproximadamente. Distribuidos duodeno, yeyuno y ilio. Las mismas 3 porciones del perro. Duodeno, la primera porción, con su duodeno descendente, luego ascendente. Luego viene el yeyuno, aproximadamente unos 38 metros. Veamos si podemos. 38 Sí, metros. sí. 38 metros. Mire, todo esto de Y el color. intestino delgado me ¿De da color unos qué 40. sería esto? ¿Rosado? No, rosado es el de Pero que el arriba. duodeno y el- Crema, tal y el vez. me da Todo esto que miramos aquí, este es el intestino delgado. Chuta madre. Por acá igual, haces intestinales. Entonces ahí, igual, con su mesenterio, la mucosa que tiene sus vellosidades intestinales, tiene también sus glándulas duodenales, tiene también los orificios de la desembocadura del hígado y del páncreas. Entonces ahí no reviste mayor variación. Y la última porción del intestino delgado es esta, el ilio. Entonces el ilio desemboca en el intestino grueso, más específicamente en el ciego. ¿Sí? Ahí va a terminar. Entonces el intestino grueso del bovino es el ciego, el colon, el recto y termina en el ano. Bien. Entonces el ciego, ¿cómo es? El ciego tiene una longitud de aproximadamente unos 40 centímetros. No es como en el del cuy que tiene cinta de circulaciones, aquí no hay eso. Es sencillo el ciego. Digamos que te maneja un diámetro de unos 10 centímetros. Tiene esta posición. ¿Qué otra cosa me podría decir? Entonces aquí viene, veamos la conexión, cómo está. Del intestino grueso sabe la medida, profe. ¿Mm? Del intestino grueso En sabe el la medida. intestino grueso tenemos unos 20 metros más o menos. 20. 20 metricos. Bueno, ¿qué más? Entonces otra característica que tiene el intestino grueso, bueno, el ciego ya, el colon. ¿Sí? El colon igual tiene su porción ascendente, descendente y transversa. La porción ascendente es donde hay una diferencia importante. El intestino grueso, o sea, el colon ascendente tiene 3 porciones. ¿Sí? Tiene una asa espiral, una asa distal, una asa proximal y una asa en espiral. Esto es algo parecido a lo que ocurría en el cuy. Ya se fue el baby. Colon ascendente. Tiene esas 3 porciones. Una asa proximal, aquí, una asa distal, ya la que se comunica ya con el colon descendente, y esto, mire, que es característico. Esta es una asa en espiral, ¿sí? Con los giros centrífugos y centrípetos, algo parecido a los del cuy. Eso creo que lo revisamos en el cuy. Esto, los giros van hacia adentro y luego otra vez los giros salen. ¿Sí? Por eso son centrífugos, que salen. Y los otros que van hacia adentro son centrípetos. Todo eso es el asa en espiral. Todo esto. Entonces aquí fácilmente podemos medir unos 5 o 7 metros en todo esto. ¿Cuánto, profe? 5 a 7 5 metros. por lo menos. Fue madre. Listo, de aquí viene entonces esto de aquí, esta porcioncita que es el colon descendente, ¿Qué será? el colon transverso, y aquí viene el colon descendente y ya terminaría en el recto.
puede estar por acá. ¿Eso de ganglios? Profe, Aquí. esas bolitas verdes, ¿a qué hace referencia? ¿Cuáles? Estas. Estos son los nódulos linfáticos. Ah, Todo esto es nódulo linfático. Aquí los mesentéricos, que están en contacto con el mesenterio, y aquí también los nódulos linfáticos que están en contacto con el colon ascendente o la en espiral. Todo eso verdecito que miramos. Cualquier cantidad de nódulos linfáticos que tiene el bovino. Claro, cuánta vaina que he Su sistema urinario. El sistema urinario está formado también por dos riñones. Dos riñones, con la diferencia que aquí los riñones son lobulados. Muy parecido a lo que ocurría en el cuy o en las aves también. En el cuy no eran lobulados, en las aves. Entonces el riñón del bovino tiene aproximadamente unos 15 a 20 lóbulos externos. Creo que también conocemos el riñón del bovino, inclusive lo hemos consumido también. Hay que quitarle ese olorcito a orina que tiene, entonces hay que mantenerlo en algunas opciones. Entonces esto, riñón izquierdo, riñón derecho. La parte interna del riñón, ¿sí? En la parte interna, en el riñón del perro habíamos observado que había pelvis renal. Entonces aquí en lugar de haber pelvis renal, hay cálices renales. Hay cálices. En un número casi aproximadamente al número de lóbulos. O sea, hay 20 lóbulos, entonces habrán 20 cálices. ¿Sí? Cálices. Luego vienen los cálices renales mayores. Luego vendrán los cálices renales menores. Y estos menores ya van a desembocar en la uretra. Eso es como lo diferente. La cuerpa del riñón lobulado, su peso aproximadamente entre 350 y 400 gramos. Pesa un riñón. Entonces luego de los riñones viene la uretra, que son el uréter, luego la vejiga urinaria, de la vejiga urinaria, aquí llegan los uréteres, de la vejiga urinaria viene ya la uretra. Entonces la vejiga urinaria, ¿dónde va a estar? Cuando está vacía, en cavidad pélvica, igual que en la perrita o en el perro. Cavidad pélvica. Entonces vejiga urinaria, de aquí. Esto es vejiga urinaria. Llena puede llegar a contener aproximadamente unos 10 litros, fácilmente. Una vejiga urinaria de una vaca puede tener esa capacidad. La vejiga urinaria. Esto que vemos aquí, estos blanquitos, son los uréteres. Bueno. Esto es útero. No es que vaya a ser la vejiga urinaria. Lo rosadito es el útero. Aquí están los cuernos y aquí están los ovarios. Y esto que tenemos acá es el recto. Entonces, por eso es que por vía rectal nosotros podemos palpar útero, podemos palpar cuernos y podemos palpar fácilmente ovarios. Pero a veces nos confundimos porque pensamos que hay una preñez y estamos palpando una vejiga llena, posiblemente. Que mira, aquí está. Esta puede hacerle presión y usted la mano aquí, pero no se da cuenta que este es el útero, sino que dice, no, entonces ya está el útero, pero el útero, no olvidemos que la gestación está en los cuernos. Entonces, los cuernos que tenemos que topar. El cuello no, sino los cuernos, o el cuerpo tampoco. Entonces, donde va a haber la gestación es aquí. Y los ovarios también los podemos palpar, eso es lo que tenemos que palpar, donde hay algún problema. Entonces, para que miren cómo es esta disposición. Vejiga urinaria, útero, y acá tenemos recto. Entonces, para la próxima semana examinaremos lo que es el aparato reproductor masculino
y femenino. Y de ahí sí ya nos toca mirar lo que hay ahí para revisar. ¿Sí? Entonces hay que traer ya las pinzas, hay que traer los guantes.